Aleluya, el Rey ha resucitado. El Dios de la vida, de la victoria, Jesucristo, no está muerto, hermanos. Jesús está vivo y está aquí entre nosotros y con nosotros. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones, y yo estoy seguro que el Señor te va a bendecir grandemente a través de una palabra, de un pensamiento, de una frase que el Señor pone en los labios de este servidor para que tú experimentes poder de Dios resucitado, vida de Cristo Jesús, que está con nosotros porque Él vive, y con Cristo pues caminamos en victoria hasta la meta final, que es el cielo. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, en este día glorioso, en este tiempo glorioso de resurrección, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Padre Santo, porque no solamente creaste el mundo, Señor, y te apartaste de él, después de haberlo creado tan perfectamente, Señor, por amor. Como dice tu santa palabra en el libro de Génesis, todo lo creaste bien, Señor, todo está bien hecho. Y de toda tu creación, mi Dios, la cúspide, lo más hermoso, lo más precioso, fue el ser humano a quien creaste imagen y semejanza tuya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos creaste para vivir en relación los unos con los otros, en perfecta relación contigo también, Señor. Gracias, Señor, porque así nos amas. Quieres nuestro mejor bien, Señor, y sabes perfectamente bien que vamos a ser plenamente felices solamente cuando estamos en relación los unos con los otros. De verdad, mi Dios, y contigo por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por darnos al hombre perfecto, a esa segunda persona, la Santísima Trinidad, que eres tú, Señor Jesús. Tú que viniste a este mundo, Señor, no solamente revistiéndote de un cuerpo como el nuestro, pero siendo el camino que nos conduce a la eternidad, que nos conduce a la gloria, que nos conduce a la presencia total y completa de nuestro Padre Dios. Bendice, mi Dios, este día para nosotros, este tiempo de fiesta, de gozo, Señor, aun aquellos que tal vez no sientan el deseo de celebrar, aun aquellos que se sientan vacíos por dentro, Señor, llena su corazón de gozo, de la certeza, de la alegría, de la fe, de saber, Señor, que estamos en tus manos poderosas y santas, que tú has resucitado, que tú vives y que estás más cerca de nosotros que lo que nosotros estamos de nosotros mismos. Bendice, mi Dios, a este hijo que está escuchando estas palabras en estos momentos. Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor. Llena su corazón de esa fe inquebrantable, de saberse amado por ti, amada por ti, de saber, Señor, que está en tus manos santas y poderosas, de saber, mi Dios, que porque tú has resucitado, Cristo Jesús, también hay esperanza para nosotros, que también nosotros podemos con tu fuerza y poder salir de nuestras tumbas, Señor, de nuestras adicciones, Señor, de nuestros dolores, de nuestros rencores, sí, mi Dios, de nuestro pecado, y comenzar una vida nueva, caminando mano a mano contigo hacia nuestro destino final, que eres tú. Santifica, Señor, purifica, Señor, sana, Señor, libera, Señor, bendice, mi Dios, a tus hijos en este tiempo santo de vida nueva, en este tiempo santo, sí, mi Dios, de resurrección. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. A ti la honra, el poder y la victoria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y pedimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, que el Señor los levante de cualquier tumba en que puedan estar metidos en estos momentos y que este sea el primer día del resto de sus vidas en su relación cada día más fuerte e íntima con ese que lo dio todo por amor a ti, por amor a mí, que es Cristo Jesús el Señor. Ramón de Virginia pide por su hija Dani, quien tiene diabetes, que el Señor bendiga a tu hija Ramón y te bendiga a ti, a toda tu familia, y que crezca en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. María de Chicago está casada desde hace 27 años, tiene 3 hijos y el esposo le pidió el divorcio. Vivimos en una sociedad tan egoísta, es decir, es
lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, sin importarme muchas veces el destino de las personas a quien voy a afectar con mis decisiones mal tomadas y en desacuerdo a la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga, mi hija, y que el Señor te dé fuerza y poder para luchar por tu matrimonio, porque al fin y al cabo Dios te lo ha dado a ti, no solamente por el bien de ustedes dos como pareja, pero por el bien de sus hijos también, que definitivamente van a ser marcados terriblemente por un rompimiento de relación entre ustedes dos. Pedimos por Jackie de Luisiana, que pide oración por ella, quien sufre de epilepsia. Que el Señor te bendiga, Jackie, y que el Señor te llene de su santa salud, de su santa vida, especialmente en este tiempo de vida nueva. Dora de Nuevo México pide oración por su nieta Amy, 18 años, que tuvo trasplante de riñón y parece que su cuerpo lo está rechazando. Que el Señor le dé la gracia, el poder, para que ese riñón pueda ser aceptado por su cuerpo y ella pueda comenzar a vivir una vida saludable y plena. Además pide por su propia salud y también por la conversión de toda su familia, que el Señor les bendiga en abundancia y que puedan cimentarse a través de tu ejemplo en la roca poderosa que es Jesús el Señor. Y María, New York, pide por su hijo Edward, que tiene depresión y está alejado de la iglesia, que el Señor le bendiga y lo devuelva de nuevo a los pies de Cristo Jesús. También quiero pedir por Luis Antonio, que me pidió oración. Luis Antonio está también en una situación depresiva, en una situación que siente que su única salida es quitarse la vida. Que el Señor le bendiga plenamente y que él sepa que no está solo, que Cristo ha resucitado y que Él lo quiere sacar de la miseria en que se encuentra en estos momentos y darle vida nueva. Estamos orando por ti, mi hijo, que Dios te bendiga. Y Ana de Manhattan, New York, felicita al Padre por sus respuestas contundentes. Muchísimas gracias, Ana, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia también. Y queremos también muy especialmente reconocer a todos los hermanos y hermanas que nos escriben a través de la página de Facebook de este servidor. Que el Señor les bendiga copiosamente, abundantemente, principalmente y muy especialmente en este tiempo de gracia, tiempo de Pascua Florida, tiempo de resurrección. La palabra de Dios en el Salmo 118, versículo 24, dice: este es el día, este es el día. Ese es el día que Dios ha hecho para ti. Por lo tanto, alégrate y regocíjate en Él. Tú que sientes que estás decaído, tú que sientes que la depresión te está carcomiendo tu felicidad, tú que sientes que los problemas son tan grandes que no tienen solución. Sí hay solución. La única situación en que no hay solución, el único problema que no tiene solución, hermanas y hermanos, es morirse e irse al infierno. Lo hemos dicho anteriormente, pero todo lo demás tiene solución. ¿Por qué? Porque la solución está en Jesucristo. Es el mirar a Jesús, es el confiar en Jesús, es el saber que Jesús está vivo y está con nosotros. Por eso el Salmo 118, versículo 24 dice: ese es el día que ha hecho el Señor, alégrate y gózate en Él. Dios quiere que seas feliz. Y la única forma en que vamos a ser feliz no es con lo que tenemos a nuestro alrededor material, que al fin y al cabo se esfuma, se pierde, se rompe, se acaba, se termina, pero poniendo nuestra confianza, nuestra vida toda en ese que resucitó, en ese que viene a darnos vida nueva, que es Jesucristo. Bendito sea Dios. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 33 al 35, nos dice la palabra de Dios que 2 de los discípulos de Jesús iban camino a un pueblecito llamado Emaús. Se iban distanciando del lugar sagrado, que era la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Muchísimas veces tú y yo, cuando sentimos problemas en nuestras vidas, problemas que nos agobian, que nos ahogan, que nos quitan la paz, nos apartamos de Dios, ¿no es cierto? Vamos a buscar solución de cómo llenar el vacío de nuestro corazón en otros medios, en otros lugares, en otros territorios. Y al fin y al cabo lo que pasa es que nos sentimos aún peor todavía, nos sentimos más vacíos, nos sentimos más deprimidos, nos sentimos con una vida sin sentido, sin propósito. Pero ¿qué es lo que pasa en ese momento difícil de la vida de estos 2 discípulos de Jesús? Aún habiendo compartido con el Señor de señores, con el Rey de reyes, aún habiendo escuchado al mejor predicador del mundo, aún habiendo visto los milagros portentosos que hacía Jesús, porque Él es Dios, iban tristes y se iban apartando de lo sagrado. Piensa en tu vida, en los momentos en que tú también te has apartado de lo sagrado, porque te has sentido desilusionado con Dios, porque has sentido que Dios no te escucha en tu momento de necesidad.
Pero en ese momento, hermano, hermana, en que los discípulos iban cabizbajos, sin esperanza, desilusionados, tristes, amargados, deprimidos, es cuando Dios más cerca estaba de ellos. Aleluya. Porque Jesucristo no está muerto. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo había resucitado y ellos creían que Jesús seguía muerto. Así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no es cierto? Sentimos que Dios está muerto. ¿Dónde está Dios en mi momento de necesidad? ¿Dónde está Dios cuando ha pasado este problema y tal parece como que Dios está ausente de mi situación, de mi realidad? Ahí está Dios, más cerca que nunca antes, cuando más tú lo necesitas. Y es precisamente en ese momento de angustia, de soledad, de tristeza, de vacío, de noche oscura del alma, en que Jesús le hace entender a estos dos discípulos de él que en ese momento Dios estaba con ellos. Y cuando ellos se dan cuenta de esa realidad, y se dan cuenta precisamente en un momento maravilloso, cuando Jesús estaba partiendo el pan con ellos, en el momento de la Santa Eucaristía, en que Dios se da una y otra vez por amor a ti, por amor a mí, y si hacemos conciencia de lo que estamos recibiendo, no hay regalo más grande que ese, hermano. Se dan cuenta de que Jesús estaba vivo, de que la muerte no había destruido a Jesús, de que simplemente lo había tocado. Jesús se había dejado tocar en su cuerpo por la muerte, pero Jesús como Dios se había dado vida a sí mismo y estaba vivo y entre ellos. Y salen corriendo a Jerusalén, regresan a lo sagrado, regresan a lo santo y regresan a la compañía de sus hermanos discípulos para contarles lo que ellos han experimentado. El Papa Francisco una y otra vez nos dice que tenemos que luchar por tener un encuentro personal con Cristo Jesús, que no basta solamente tener un conocimiento teológico o intelectual de Jesús, que tenemos que dejar que el Señor siga penetrando en nuestro ser a través de la oración, a través de la recepción de los sacramentos, a través de una búsqueda de Jesús, para que Jesús no solamente entre en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque Él toca la puerta, sino para que dejándolo entrar, Él se convierta de verdad en nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero, sabiendo que en los momentos de mayor necesidad no estamos solos. Que Jesucristo ha resucitado y nos quiere resucitar, sacar de nuestras tumbas todo lo que no es de Él, para poner en nosotros todo lo que es de Dios. Hermanas y hermanos, muchísimas felicidades en este tiempo santo, en este tiempo de esperanza, en este tiempo de retornar a lo sagrado, en este tiempo de retornar a Dios, que al fin y al cabo es el tiempo de resurrección. El número para que nos llamen es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, que es el nombre de Jesucristo. Y muchas felicidades y enhorabuena a todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque fijando nuestra vista en Jesús, poniendo nuestra confianza en Él, nosotros saldremos de nuestras tumbas y proclamaremos, hermanas y hermanos, victoria en ese que ha resucitado, que es Cristo Jesús el Señor. Tenemos a Margarita, y parece que es parienta mía, Núñez, de México. Margarita, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre, pero no está en la tele. ¿Por qué, padre? Pues estamos nosotros ya en televisión, estamos haciendo este programa, así Sí. que yo quisiera saber cuál es su pregunta, Margarita. Mi pregunta es esta, padre. Siempre en misa dicen de Melquisedec, Ajá. tan Y santo como Melquisedec. que quién era Melquisedec. Muchísimas Quiero gracias, saber Margarita. ¿En qué libro del Antiguo Testamento
Está, con todo gusto, Margarita. Está en el libro de Génesis. Si nosotros vamos al libro de Génesis, si no me equivoco, es el capítulo 14. Vamos a ver. Capítulo 14, la palabra de Dios nos dice, entonces, versículo 18 en adelante, entonces Melquisedec, rey de Salem, Salem, significa, viene de Jerusalén, Salem, paz, es el rey el lugar de paz, o de la ciudad de paz, o del reino de paz. Trajo pan y vino, era sacerdote del Altísimo, y Melquisedec dice, bendijo a Abraham, diciendo, Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham dio la 10ª parte de todo lo que llevaba a este sacerdote, que era también rey, llamado Melquisedec. Y de ahí pues la idea del diezmo, que después, sobre todo el profeta Malaquías en el capítulo 3, va a hablar de que tenemos que darle el diezmo a Dios como mínimo para que haya comida en el templo. Entonces, ahí está, de nuevo, en el libro de Génesis, en el capítulo 14, comenzando desde el versículo 14 en adelante, ahí tenemos la historia de Melquisedec y su encuentro con Abraham. Y la palabra Abraham, que el Señor la cambia, le pone Abraham, que significa el amigo de Dios, el primer personaje monoteísta que aparece en la Santa Biblia. Pues eso yo creo que más o menos es la respuesta que tendría para tu pregunta, Margarita. Muchísimas gracias, Dios te bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué determina que un concilio sea ecuménico? Sé que en los concilios ecuménicos de la Iglesia solo asisten obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, mas no de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. ¿Cómo puede ser ecuménico si no participan estos otros obispos? Richbel, de Barquisimeto, Venezuela. Gusto, Richibel, muchísimo gusto y muchísimas gracias por tu pregunta muy interesante. La palabra concilio significa asamblea. Y ecuménico significa no necesariamente de otras religiones, porque mucho antes de que hubiera ese rompimiento en la iglesia, pues se celebraban concilios ecuménicos. ¿Y qué quiere decir la palabra ecuménico? Significa de todo el mundo. Y estamos hablando de obispos tanto del oriente como del occidente. El único concilio que no se considera ecuménico en la Iglesia Católica es el Concilio de Jerusalén, que fue el primero de todos ellos. Y esto aparece en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Así que si ustedes quieren más información, pues por favor léanlo. Es el primer concilio de la Iglesia que se reúnen muchos de los líderes de la comunidad naciente de Jesucristo, la Iglesia que establece Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles, la Iglesia Católica, para determinar ciertos asuntos, entre ellos el concepto de la circuncisión, si debían de ser circuncidados o no las personas que iban siendo integradas en la comunidad de los creyentes. Y dice aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante, llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse, decían ellos, a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Entonces la pregunta era si realmente había salvación para aquellos que no se circuncidaban o si había salvación para ellos. Y dice la palabra de Dios pues ya más adelante en el versículo 2, al fin se decidió que Pablo y Bernabé juntos con algunos de ellos subirían a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y presbíteros. Y al fin y al cabo se decidió que no había necesidad de circuncidarse, porque al fin y al cabo la circuncisión que valía para el cristiano es la circuncisión espiritual, que al fin y al cabo es el bautismo. En estos momentos, otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católica. Mi madre era legionaria, mi hijo no, y está fanatizado con otra iglesia. ¿Qué le dicen cristiana? Se fue de la casa con una mujer con hijos, sin avisarme, como un ladrón, a escondidas. Necesito que Dios me ayude a salir de este dolor. ¿Cómo hago para salir de tanto llanto? Miriam, de Asunción, Paraguay. Miriam, yo creo que en este tiempo de tu vida tú puedes experimentar lo que experimentó el padre del hijo pródigo,
que encontramos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15. Qué decepción, qué dolor para un papá, para una mamá, cuando el hijo se va así abruptamente de la casa, le dando la espalda a su padre o a su madre que le ha amado desde siempre, para buscar nuevos caminos. Y sobre todo, cuántos sentimientos de culpabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Por qué Dios no me ayudó en este momento de necesidad? Tantas preguntas que nos podemos hacer ante esa realidad. Ante todo, tienes que darle libertad a tu hijo. Eso haría Dios, y eso fue lo que hizo el papá del hijo pródigo. Dejó que su hijo se fuera, confiando de que a través de su oración, a través de sus plegarias al Señor, un día su hijo regresaría y un día iba a poder decir de ese hijo: mi hijo estaba muerto pero ha vuelto a la vida, mi hijo estaba perdido pero ha sido encontrado. Y el Padre, que es todo misericordia, pues al ver el arrepentimiento genuino de su hijo, lo levanta de su miseria, de su pecado, y le pone anillo en el dedo, nos dice la palabra de Dios, y sandalias en los pies. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 27. Así va a pasar con tu hijo. No dejes de orar, no dejes de pedirle a Dios. Acuérdate que la oración tiene poder, y la oración tiene poder para cambiar aún el corazón más duro. Y Dios quiere que tu hijo realmente, pues, no solamente regrese a ti, pero sí, ¿por qué no?, regrese a la iglesia que le dio a conocer a Cristo, que es la Iglesia Católica. Hoy día, desafortunadamente, hay muchas personas que se van por las tangentes pensando que están haciendo bien. Pero Jesús no estableció un montón de iglesias. Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, una sola. Ojalá que las palabras de Jesús un día sean realidad. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, en que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Sigue confiando en la misericordia de Dios y sigue confiando en la buena sabiduría de tu hijo, en el buen discernimiento de tu hijo. Y yo te aseguro que un día él va a regresar y te va a abrazar, y en ese abrazo te va a pedir perdón. Y las cosas entre ustedes dos van a cambiar positivamente y para siempre. Cuenta con estas oraciones. En estos momentos un correo electrónico. ¿Otra pregunta? Adelante, por favor. Padre Pedro, el Papa Francisco ha dicho que los perros van al cielo y quisiera aclare esa duda. Gracias. Graciela. El Papa Francisco nunca ha dicho que los animales vayan al cielo. Es decir, si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 20, dice la palabra de Dios, y en esto es lo que se estaba fundando el Papa Francisco. Desafortunadamente, el problema es que los medios de comunicación muchas veces no saben nada de teología e inventan, y lo digo, ¿verdad?, con respeto, pero con autoridad también, inventan cualquier cosa para sacarle jugo a las noticias. Porque al fin y al cabo somos un poco morbosos, la mayoría de nosotros, y nos encanta, ¿verdad?, el chisme, nos encanta cuando hay polémicas, y esa es la noticia que se vende. Yo soy periodista por profesión, y un profesor sobre todo nos decía: crean el 10% de lo que ustedes leen y escuchan y ven, porque al fin y al cabo el resto pasa por el embudo de la experiencia de la persona que está, pues, presentando la noticia. Y muchas veces, desafortunadamente, la forma en que se presenta la noticia, aunque medio disfrazada, es para llamar la atención y para que la gente compre ese medio que está presentando esa noticia. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 20, y a esto es lo que se refería San Pablo. Dice: porque la sangre de su cruz, es decir, la cruz de Jesucristo, y Jesucristo ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Es decir, Jesús es el que nos reconcilia con Dios Padre, con Dios Hijo. Jesús es hombre total y completamente en su naturaleza humana, pero Jesús es total y completamente Dios en su naturaleza divina, y con el Espíritu Santo. Entonces, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo como que nos une a Dios, y Jesús se convierte en el puente entre la humanidad y Dios.
Y cuando hablamos de la humanidad, no solamente estamos hablando del ser humano, pero estamos hablando de toda la creación. Pero si bien es cierto que nos reconcilia Jesús con Dios, porque Él es el único camino al Padre, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que estar conscientes de que en esa noticia se habló de que entonces los animales son salvos. Y eso es una cosa que no tiene sentido, porque el animal no puede ser salvo, porque al fin y al cabo el animal no ha cometido pecado, y al no cometer pecado no necesita salvación. Tenemos que estar conscientes de que los animales tienen un alma mortal. El ser humano tiene un alma inmortal. Inmortal, que significa nunca muere. El animal, por otra parte, tiene un alma mortal que sí muere. ¿Y muere cuando? Cuando muere, pues, la vida natural de ese ser. Así que ahí está la diferencia. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le hacemos caso, porque podemos meternos en errores garrafales. De nuevo, el Papa jamás ha dicho que los animales van al cielo. Es una idea muy bonita para muchos que aman a sus animales y, ¿verdad? Ámenlos mucho aquí en la tierra, porque al fin y al cabo los únicos que entraremos en la vida eterna somos aquellos que hemos sido creados a imagen y semejanza del mismo Dios que somos nosotros los seres humanos. Tenemos una llamada telefónica desde Rhode Island de Carlos Aceituno. Carlos, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre. El Bueno, Señor ¿qué tal? te bendice, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bendecido, y especialmente pues comunicándome con ustedes, más bendecido todavía. Adelante, Carlos, por favor. Sí. Bueno, mi pregunta es, yo con mi esposa nos vamos a casar este siguiente año que viene por la Iglesia Católica. Felicidades. Gracias, gracias. Y bueno, mi pregunta es de que fíjese que últimamente hemos estado asistiendo a un servicio de jóvenes Ajá. de parte de una iglesia cristiana. Y pues quería saber si esto es algo malo o si es algo que deberíamos de evitar, ¿verdad? Hacerlo. Nosotros vamos ahí por acompañar al hermano de mi esposa. Y pues esa es mi pregunta, ¿verdad? Si es algo que debería yo de evitar mejor. Carlos, una pregunta. ¿Estás tú salvo? ¿Perdón? ¿Estás tú salvo? Pues eso sí no lo sé. Lo más importante que tenemos en nuestro futuro es la salvación. Y si no sabes, hermano, pues cualquier viento de doctrina te puede llevar al error. Los hermanos evangélicos, la mayoría, te van a decir, yo sí soy salvo. Nosotros en la Iglesia Católica decimos, hemos sido salvados por Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección, pero nosotros tenemos que cooperar con Jesús para alcanzar la salvación definitiva, que es el cielo. Entonces las teologías son diferentes. Si tú comienzas a adentrarte en esta iglesia, vas a recibir una teología muy diferente a la teología que enseña la Iglesia Católica, que al fin y al cabo es la inspirada por el mismo Jesús, quien nos promete, y así lo hizo, el Espíritu Santo que fue dado a la iglesia de Él, que fundó Él sobre Pedro y los demás apóstoles el día de Pentecostés. Si tú no tienes una fe bien fundada en la Iglesia Católica, es decir, las enseñanzas que Jesús nos da a través de su iglesia, tú vas a perecer, hermano, y te vas a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, y no solamente eso, vas a dejar de ser católico y vas a dejar la iglesia que te dio la fe en Jesucristo, que es la Iglesia Católica. El acompañar a una persona es una cosa muy hermosa, pero al fin y al cabo tú tienes que acompañarte a ti primero con una relación estrecha, íntima y personal con Jesucristo, que no solamente pues es el conocimiento de que Él existe, pero conocer lo que Él quiere de nosotros y cómo quiere que nosotros vivamos este estilo de vida que llamamos el cristianismo. Entonces, conoce primero tu fe católica, conócela bien, y después si puedes acompañar a cualquier persona, a cualquier iglesia, sabiendo realmente que lo que tú conoces de la Iglesia Católica y lo que enseña la Iglesia Católica es la pura verdad. Ese sería mi consejo para ti. Cuenta con mis oraciones. Que Dios te bendiga en abundancia. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es el mejor remedio espiritual contra la pornografía por parte del esposo y la calumnia diaria por parte de la suegra, que solo se dedica a criticarme y no me ayuda a cambiar al hijo? ¿Podría usted darme un consejo? María. María, que Dios te bendiga. Primero que todo, calma, calma, pueblo. Sí, calma, porque
teniendo una actitud de enojo, de rabia tal vez, lo que vas a hacer es empeorar las cosas. Tu esposo necesita ayuda, necesita de una esposa que le comprenda, que le entienda. Desafortunadamente vivimos en un tiempo en que la pornografía está proliferándose por todas partes en formas increíbles. ¿Por qué? Porque somos seres sexuales. Y entonces eso lo que da es como que una puerta abierta para que la sexualidad, que es parte de nuestro ser, en todo el sentido de la palabra, pues como que tome control de nuestras vidas y también de nuestra voluntad. Tu esposo, yo no sé cuáles han sido sus problemas, cuáles han sido sus vacíos, cuáles han sido sus necesidades. Tal vez esto viene de sus ancestros, pero ese apego a lo sexual en estas formas que son dañinas terriblemente, pues hasta cierto punto él se siente incapacitado para poder vencer eso que él sabe en su interior no está bien. Entonces, si encima de eso tú le vas a machacar y le vas a criticar y le vas a ofender con actitudes o con palabras que no son basadas en el amor, sino que basadas en la falta de respeto, en el desprecio, pues entonces lo que vas a hacer es que él se meta más en eso como un medio de escape. No le estoy excusando de ninguna forma, pero sí estoy presentando una realidad. ¿Qué hacer? Primero que todo, yo te invito para que ores. Le pidas al Señor discernimiento. Tú mejor que nadie conoces a tu esposo. Y tú mejor que nadie sabes cómo hablarle a tu esposo para que él reaccione. Lo que tú quieres es que él reaccione y se dé cuenta por él mismo que él tiene un problema. Es igual que el alcohólico. El darse cuenta que tiene un problema y que necesita buscar solución a ese problema. Yo te invito también para que dialogues con él, que hables con él, no para reprimirlo, no para castigarlo, no para regañarlo, pero para escucharlo. Él tiene algo que decirte y si tú le das suficiente confianza a él, que él se sienta, que él puede hablar contigo, que él puede sincerarse contigo, que él puede sacar lo que él tiene por dentro contigo, ahí vas a tener un paso positivo tremendo en su proceso de recuperación. Lo segundo que yo te invito es que hables con un sacerdote de tu confianza, de ser posible de tu comunidad, de tu parroquia, que le expliques a él la situación, a ver cómo el Padre te puede ayudar. Tal vez dos formas principalmente me vienen a la mente. Una de ellas es con recursos psicológicos para ayudarle. La mayoría, si no todas las diócesis tienen algún tipo de ayuda para personas que están en este tipo de situación. Entonces hay terapias, hay consejería, hay diferentes servicios que se ofrecen y muchos de ellos gratuitamente a personas que están en esta condición. Y lo segundo que te pido es que hables con el sacerdote para que el sacerdote lo anime a tu esposo a confesarse, a hacer una buena confesión, sacar toda la basura que tiene por dentro, y comenzar una vida nueva acercándose principalmente a la Eucaristía. Pero la oración es básica, así que no dejes de orar. La Santa Biblia está llena de incidentes en que a través de la oración la manifestación de Dios es poderosa y la gente cambia. Una de ellas es el primer libro de Reyes, el capítulo 18, en que el profeta Elías ora y el Señor hace un gran milagro, hace caer fuego del cielo y consume la víctima que está sobre aquel altar rodeado de agua y todo se quema, porque para Dios no hay nada imposible. Hermanas y hermanos, me encantaría que nos llamen. Sus llamadas, sus correos electrónicos son básicos para que este programa pueda continuar y estamos aquí para servirles a ustedes, para tratar de contestar en alguna forma sus muchas inquietudes y pues preguntas también. El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. Número telefónico de nuevo 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Jesucristo ha resucitado, aleluya, no hay problema,
no hay situación adversa, no hay tribulación, no hay tempestad que con Cristo Jesús no podamos vencer. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo es posible que el pecado se haya filtrado en el lugar más puro, santo y perfecto que es el paraíso, cuando Lucifer se rehusó a servirle a Dios? Se está hablando de ángeles, seres superiores y de una convicción sin igual. ¿Cómo puede el pecado del orgullo y la soberbia manifestarse en seres tan divinos? Emanuel, de Massachusetts. Emanuel, gracias. Muchísimas gracias. Mientras más altos estamos, mientras más cerca de Dios sentimos que estamos, con más fuerza nos podemos caer. La palabra de Dios nos habla, especialmente en el libro de Apocalipsis, que hubo esa batalla tremenda en el cielo, Apocalipsis capítulo 12, en que Satanás, Lucifer en aquel entonces, y los ángeles que estuvieron con él en contra de Dios, cayeron. El lugar más santo, más puro no es el paraíso terrenal, sino que el lugar más santo, más puro es el cielo. Y es precisamente ahí donde ocurre ese primer pecado, esa primer experiencia de quererme apartar de Dios, de querernos apartar de Dios, de quererse apartar de Dios. Y no es una cosa externa que ellos experimentan, Lucifer y sus secuaces, sino que es algo interno. Algo interno. Y a veces el pecado no es algo que, me motiva a mí a caer en él, sino que es algo que tengo por dentro. Y lo que yo estoy completamente seguro que los ángeles sentían, comenzando con Lucifer, es el pensar qué pasaría si, cómo fuera la situación si yo quisiera ser como Dios. Si yo me rebelara contra Dios y yo tratara de ser mi propio Dios. Y esa, hermana y hermano, es la situación tuya y la situación mía también. Muchas veces nosotros no somos tentados por lo exterior, sino que por lo interior. Sí, se va formando como una especie de pregunta, una fantasía. Y el resultado siempre es catastrófico. ¿Por qué? Porque del dicho al hecho solo hay un trecho. Los ángeles se apartan de Dios, le dan la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a pensar en su interior, ¿cómo sería si yo fuera Dios? ¿Cómo sería si me apartara de Dios y comenzara yo a ser mi propio rey, mi propio amo, mi propio dueño, mi propio Señor? Y no es ese el pecado, no es esa la tentación que al fin y al cabo Satanás le presenta a la primera mujer y como consecuencia al primer hombre. Si tú comes de este fruto, si tú desobedeces a Dios, los ojos se te van a abrir y serás como Dios. Y eso pues es una situación que ha acontecido a lo largo de la historia y hasta el presente. Yo no necesito de Dios. Yo sé qué hacer con mi vida. Yo no tengo que escuchar la iglesia. Yo sé lo que tengo que hacer. Al fin y al cabo, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Sí, como se dice por ahí, con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey. La palabra de Dios nos habla una y otra vez de personas que están muy cerca de Dios y sin embargo, pues fallaron. Los apóstoles que estaban tan cerca de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 3 al 4. Sí, ¿qué hace Judas? Traiciona a Jesús y estaba tan cerca de Jesús. Lo había escuchado, había visto sus portentos, sus maravillosos milagros y sin embargo opta por separarse de Dios. ¿Por qué? Porque al igual que los ángeles tenemos libre albedrío. Podemos escoger. Y todo comienza con una fantasía. ¿Cómo sería si yo vendiera a Jesús? Al fin y al cabo, si Jesús es Dios, Él se puede liberar. ¿Y qué pasó? Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Capítulo 26. Todos se apartaron de Dios. Versículos 69 y 72, todos se apartaron de Dios. Los más cercanos discípulos de Jesús se apartan de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37. ¿Qué pasa con los hermanos Zebedeo? Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan,
aquellos que eran tan buenos. Juan, que estaba tan cerca de Jesús, sobre todo el discípulo amado, ¿qué hicieron? Señor, queremos los primeros puestos cuando llegues a tu reino. Todos, hermanas y hermanos, en una forma u otra, querían poder. Y al fin y al cabo, cuando uno quiere poder, uno quiere igualarse a Dios y uno siente que si tiene poder, ya no necesita de Dios. Eso le pasa a los ángeles caídos, le pasa a los primeros padres, a Adán y Eva, y nos sigue pasando a nosotros hoy día. Que en este tiempo de resurrección cambiemos nuestra actitud y reconozcamos que el único poder, el que vale la pena, es el poder de Cristo Jesús, que tiene poder, autoridad, potestad para cambiar nuestros corazones y nuestras vidas y hacernos más y más semejantes a Él. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Hernán Calderón de California. Hernán, ¿me escuchas? Sí, padre, le escucho. El Señor te bendice. ¿Cómo estás, Hernán? Amén, padre, aquí bien, gracias a Dios. Bendito sea mi Dios. Adelante, por favor, con tu pregunta. Mi pregunta es sobre la sucesión apostólica en la Iglesia Ortodoxa. Si hay sucesión apostólica y si uno como católico puede asistir a una misa de la Iglesia Oriental. Y la otra pregunta era sobre algún libro que usted me recomiende que pueda leer acerca de la historia de la Iglesia, pero antes del siglo III, antes de Constantino. Esas son mis preguntas, padre. Pues en relación a la historia de la Iglesia hay muchísimos escritos. Yo sí te aconsejaría que fueras a una librería católica, especialmente las Hijas de San Pablo, las Paulinas, en fin, ¿verdad? Una librería que sea católica, que se reconozca por su ortodoxia, su fe, su fidelidad a la Iglesia Católica, para que los libros que te ofrezcan sean libros que realmente van a ser de acuerdo a lo que enseña la Iglesia. Tenemos muchísimos libros, desafortunadamente, y son muchos los que hablan tonterías acerca de la Iglesia, y desafortunadamente esos libros pueden sembrar mucho veneno en el corazón del ser humano. Necesitamos libros objetivos, y si bien es cierto que al decirte ve y busca un libro en una librería católica, tú puedes pensar, bueno, pues esos libros también están influenciados o son partidistas de la Iglesia Católica. Yo creo que un historiador serio, honesto, va a hablar de tanto las virtudes como los pecados de la Iglesia. Tanto así, hablando de un historiador serio, el Papa Juan Pablo II y después el Papa Benedicto XVI, y aún el Papa Francisco, que han hablado acerca de los pecados de la Iglesia, porque quien no haya pecado, que lance la primera piedra. Pero al fin y al cabo han pedido perdón por esos pecados y el deseo de una vida de verdad sometida a la palabra de Dios para ser luz como iglesia en medio de este mundo que está en tinieblas. Y lo que se refiere a la sucesión apostólica de la Iglesia Ortodoxa, sí, es decir, desde que se separó de la Iglesia Católica Romana en el siglo 1000 en el año 1000 más o menos, pues ha habido sucesión apostólica, porque ellos han nombrado, primero que todo, la sucesión sacerdotal ha sido a través de la imposición de las manos. Ellos eran pues parte de la Iglesia Católica, y desafortunadamente lo que pasó con esa división fue que hubo pues un distanciamiento, no necesariamente por problemas teológicos, sino más bien por problemas de tipo de distancia. Y una de las cosas que está tratando de hacer pues, el Papa Francisco en estos momentos es precisamente tratar de unir las dos iglesias, porque al fin y al cabo somos hermanos y creemos básicamente en lo mismo, y la división no tiene por qué existir entre nosotros los que creemos en Jesucristo, que nos pide que seamos uno como Él es uno con el Padre. ¿Puede un católico recibir la Santa Comunión en la Iglesia Oriental Ortodoxa, es decir, en la iglesia que está separada de Roma? No. ¿Por qué? Porque la comunión significa que estamos en común unión los unos con los otros. Y desafortunadamente, pues en este tiempo no estamos en común unión los unos con los otros. Tenemos que pedir mucho para que, de nuevo, las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, se hagan realidad y un día seamos un solo rebaño y un solo pastor.
En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, ¿por qué morimos si Jesús venció a la muerte? Gracias, Daniel. Hay dos tipos de muerte, Daniel. La muerte temporal, que es cuando morimos a este mundo, y la muerte eterna, que al fin y al cabo es el infierno. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, el Señor nos va a decir que los malos irán al suplicio eterno, aquí lo dice, versículo 46, y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46. Esa es la muerte que es eterna y es la muerte a la cual Jesús ha venido para liberarnos, para que no vayamos al infierno, para que no muramos eternamente. ¿Me entiendes? La otra muerte, que es la muerte temporal, es la muerte causada por el pecado no solamente personal, pero también el pecado universal. Es decir, dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 26, que todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Es decir, y la consecuencia del pecado, como bien dice San Pablo, es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Entonces morimos a esta vida, pero esta vida no es el final, la muerte, sino que la muerte termina y comienza la vida gloriosa que Jesús nos ha prometido en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, Él quien dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Y eso es precisamente lo que estamos celebrando en estos días de resurrección, en estos días de Pascua, Florida, que la muerte temporal no es el fin. La muerte temporal ha sido vencida por Jesucristo. ¿Por qué? Porque después de esta muerte temporal, Jesucristo va a estar esperando para darnos la corona de la vida eterna, que es el cielo. Tenemos en estos momentos otra pregunta, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, los saludo cordialmente. Su tono de voz y hasta su sabia explicación son un tónico para mi espíritu. ¿A uno se le puede prender algún espíritu malo por consultar a un médium? Si es así, ¿cómo se puede uno liberar? Gracias por su oportuna respuesta. Ángela María. Ángela María, muchísimas gracias y pues Dios te bendiga por los elogios que le has conferido a este siervo de Dios. Muchísimas gracias. ¿Puede uno permitir que un espíritu o más de un espíritu se apodere de uno cuando uno entra o se adentra en el campo de Satanás, que al fin y al cabo es el ocultismo? Definitivamente sí. Sí. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 11 y 12 dice lo siguiente, fíjate, que no se haya nadie que consulte a supersticiones o consulte a los espíritus, ¿sí? O quien pregunte a los muertos, dice la palabra de Dios, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a esto y los expulsa delante de él. Porque Dios los expulsa, porque al fin y al cabo Dios es un Dios justo y cuando uno comete una aberración, en este caso, de consultar a los muertos, es decir, de dejar de poner nuestra confianza en Dios y nos vamos a consultar a los espíritus que no tienen ningún poder para decirnos nada, entonces no solamente estamos dando la espalda a Dios, pero estamos abriendo el campo para que Satanás y sus secuaces pues nos hagan daño. Entonces, ¿qué hacer? Pues el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 16 nos dice que hay que confesar. En el caso de Santiago, él habla a la comunidad de cristianos que están haciendo y dicen, confiésense unos a otros. Porque siempre había pues un apóstol, un supervisor, la palabra obispo significa supervisor en griego, y era quien en el nombre de toda la comunidad y en el nombre de Jesús, la cabeza de la comunidad, la cabeza de la iglesia, pues daba la penitencia y excluía a esa persona por un tiempo de la vida comunitaria, hasta que esa persona ya terminara su proceso de penitencia y regresara y pidiera perdón ante la comunidad y pidiera perdón sobre todo a Dios, a quien había ofendido, y también pues a la comunidad. Entonces, confiésate,
ve a confesarte, es una buena confesión. O si no estás hablando de ti, estás hablando de otra persona, pues dile a esa persona que se confiese, que una buena confesión, especialmente en este tiempo de liberación, en este tiempo de vida nueva, en este tiempo de resurrección. Y que esta persona limpia y pues sana, liberada de toda influencia del maligno, pueda caminar en el camino de la vida y la victoria, que al fin y al cabo es Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero decirles que el sábado 9 de abril, con el favor de Dios, voy a estar en San Diego, California. Sí, en San Diego, California, en el 14º evento o cruzada de sanación y evangelización de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Para más información, por favor, llamen al número telefónico 619. Ese es el área 619 y el número telefónico es el 972-4248. 972-4248. También el sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo voy a estar con el favor de Dios en Las Vegas, Nevada, no para jugar, sino que para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el 23º encuentro de la Renovación Carismática Católica. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 619-972-4248. Repito, área 619, número telefónico 972-4248. Y el 30 de julio, un día apoteósico poderoso en que la gloria del Señor se va a manifestar con poder. Vamos a tener el sábado de milagros en la casa de ustedes en Nueva Orleans, Luisiana, en el McAllister Auditorium de la Universidad de Tulane. Así que ojalá que puedan venir. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 504-575-3487. Repito, 504-575-3487. Escríbanos, hermanas y hermanos, esperamos sus correspondencias, pues con mucha esperanza, con mucho deseo. Escríbanos con sus preguntas o sus comentarios a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y muchísimas gracias por sus muchas oraciones por este ministerio, EWTN y Radio Católica Mundial. Y cuando puedan, pues envíen sus donativos para que podamos seguir llevando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este día por siempre, los colme de su santa paz, especialmente en este tiempo maravilloso de esperanza y de vida nueva, que es nuestro tiempo, el tiempo de Jesús, que es resurrección. Que el Señor nos bendiga en abundancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Cristo Jesús ha resucitado. Felices Pascuas.